Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. En estas últimas horas, el presidente López Obrador le cambió la jugada a la oposición con esta idea y esta tendencia de que lo quieren vincular a los cárteles, como también se consignó y se gritó el día de ayer desde el Zócalo en esta reunión de Claudio X González. Y es que el problema es que con esta decisión que toma la Cuarta Transformación, ahora ellos sienten que se les puede voltear la tortilla. Incluso el día de hoy salen a llorar porque se dan cuenta de que ahora esto puede justificar una serie de acciones en contra de ellos mismos. ¿Por qué? Porque traen la cola muy larga, incluyendo también el propio Carlos Loret, que eventualmente puede ser citado a comparecer ya ante la Fiscalía General de la República por este reportaje que difundió. De esto vamos a platicar el día de hoy, todo esto que ahora dicen ellos en la misma oposición. Ya no queremos hablar de esto, ya no queremos que unos y otros nos culpemos de estar con los narcos. Sí, ya salieron a llorar. Y vamos a arrancar con el contexto, con esta idea que traen, esta estrategia impulsada desde el grupo de Claudio X González de vincular al presidente López Obrador con los cárteles. Incluso el día de ayer, desde el Zócalo, vamos a poner bien esto, desde el Zócalo de la Ciudad de México, pues se dio este grito, esta consigna, ¿no? Para impulsar este tema que han impulsado ellos en las redes. ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! ¡Narco presidente! Y así lo gritaron varias veces en varias ocasiones durante este evento, presumiendo que ellos no son bots, como también se ha denunciado, cómo participan cuentas desde el extranjero impulsando estas tendencias. Sin embargo, lo interesante es la reacción que se da el día de hoy por parte de un panista, y además un panista que está atendiendo varias de las acusaciones que tienen otros panistas justamente sobre estos temas, señalando que esto de las acusaciones de uno y otro lado hay que pararlas porque ellos saben también lo que han venido haciendo en los últimos años y saben que una vez que se empiece a sacar todo a la luz, los que van a terminar perdiendo son ellos, porque en contra del presidente López Obrador tienen un reportaje en donde admiten que no hay pruebas y se cerró el caso, y una entrevista que nadie cree que es la persona que está declarando este supuesto líder de los ardillos. Mientras que del otro lado, la Fiscalía y el gobierno federal, la UIF, tienen pruebas de muchas cosas. Esto es lo que señala, por ejemplo, Roberto Gil Suárez, que dice, ya no más, por favor, ya no hablemos, ya no nos culpemos de estos temas. Dándole carta de cabalidad a acusaciones que solo tienen sospechas, que solo tienen rumores, Ciro. El presidente cometió el primer error. Él fue el que con García Luna condenó en la mañanera, o a García Luna lo condenó en la mañanera, diciendo que era el narcotraficante, la cabeza del narcotraficante. La primera reacción con el general Cienfuegos fue exactamente la misma. Ahora que le pasa a él, tiene que estar navegando en estas inconsistencias. Yo aspiro a un país en el que los políticos, nuestros dirigentes, no es que estén libres de sospecha, pero por lo menos tengamos la presunción de que son honorables y que quien comete un error podemos tener los antídotos para responsabilizarlo ante la ley. Pero cuidado con cruzarnos, usar como arma arrojadiza en la política quién es más narco. Tú eres narco. Tú eres narco. Tú eres más narco. Tú eres más narco, o tú sí eres narco. ¿Y por qué? Porque lo dicen acá, y esta filtración, y esta otra, etcétera. Eso le pasó a Colombia en buena medida. Y cuando eso se generaliza, se normaliza, Ciro, nadie puede sentarse a la mesa sin una sospecha. Y esas sospechas terminan en persecución políticas o terminan en violencia. Entonces, pues es lo que dice Roberto Gil Suárez, que ya no quiere hablar de este tema, que ya no se quieren hacer las denuncias. Dice, ya el presidente ya cayó, pues ya, entonces ¿para qué seguimos hablando de esto? Mejor todos nos quedamos callados. Ese es el argumento, aunque lo ideal es que se hagan las denuncias, se hagan las investigaciones y eventualmente también se vayan deslindando las responsabilidades correspondientes. Y ese es el problema para ellos. Por ejemplo, en el caso de Carlos Loret de Mola,
Horas después de esta marcha que se dio en la Ciudad de México, o esta congregación en el Zócalo, la Fiscalía toca este tema también con el cual quieren vincular al presidente López Obrador. Y señala lo siguiente: se ha abierto de inmediato un desglose en los diversos expedientes penales que se siguen a esta organización Los Ardillos para localizar a Celso O, vaya, este líder que es el que habría entrevistado Latinus, supuesto líder de la agrupación, para que ratifique y compruebe las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico. En tanto, se exhorta a dicho individuo para que de inmediato y por el medio idóneo más práctico al que tenga acceso, haga llegar a esta representación social todos los datos y pruebas que den sustento y credibilidad a su referida declaración periodística. A ver si es cierto lo que está diciendo, ¿no? Que haga esta declaración, que presente la prueba. Bueno, si de eso se trata, porque aquí la idea es manchar con este montaje, pero nadie hace ninguna denuncia. Nadie dice absolutamente nada ante las leyes. Todo se queda en el ámbito mediático. Entonces la Fiscalía les toma la palabra y dice, bueno, pues si ustedes no quieren denunciar, nosotros vamos a investigar por oficio, a ver qué traen. Incluso Carlos Loret hasta lo trata de revolcar y dice que esto que hace la Fiscalía, pues dice, no que era montaje. Eso es lo que revira, así trata de revirar Carlos Loret, señalando que incluso pues el gobierno y todos los, que se puede decir también propagandistas, porque así nos dicen medios afines y demás, quedamos en ridículo, dice Carlos Loret, por esta decisión de la Fiscalía General de la República. Bueno, la verdad es que al iniciar un proceso legal ya en ese tema, entonces se tienen que dar los pasos correspondientes. Por ejemplo, en caso de ser necesario, la Fiscalía podría citar al equipo de Latinus para que dé pruebas, evidencias y detalles sobre cómo fue que se realizó esta entrevista, porque ellos dicen que estuvieron ahí, en la Sierra de Guerrero. ¿Cómo fue que contactaron a este personaje? ¿Cómo fue que se coordinó todo esto para que ellos obtuvieran esta entrevista? Porque finalmente también se reunieron con alguien que es prófugo de la justicia y ellos también eventualmente podrían convertirse en cómplices de esta persona por esconder esta información. El propio Carlos Loret también podría ser citado a comparecer. En fin, no lo sabemos, pero eso es parte ya de un proceso legal, en donde eventualmente la Fiscalía podría llegar a la conclusión legalmente de que todo fue un montaje. Entonces tampoco es tan conveniente, aunque así lo quiera hacer parecer Carlos Loret de Mola. Y de eso se da cuenta Roberto Gil Suárez. Otra parte, otro aspecto que tiene que ver directamente con uno de los suyos más cercanos, que es Cabeza de Vaca. En estos últimos días se dio un suceso en el estado de Nuevo León, en el Hotel Safi, en el sector Valle Oriente, en San Pedro, en donde una persona perdió la vida y una mujer y otra persona que es el gerente del hotel terminaron heridos. Y aunque obviamente la oposición se soltó sobre este tema para decir, ya ves, presidente, es que los abrazos no sirven, resulta que también hay vínculos políticos. Porque lo que empezó a trascender es que la persona que perdió la vida en este Hotel Safi estaría vinculado al exgobernador de Tamaulipas, a Cabeza de Vaca. Y no solo cualquier vínculo, sino también sería la persona que sería el operador financiero del exgobernador Cabeza de Vaca. Incluso se mencionó en esos días, que fue la semana pasada cuando se registraron estos hechos, que esta persona, Bernardo Aguirre, se habría reunido con el exmandatario Cabeza de Vaca en McAllen de manera previa a su llegada a este Hotel Safi, en donde finalmente le terminaron quitando la vida. Y obviamente uno se pregunta ¿por qué? Sobre todo por estos vínculos que también se le han señalado a Cabeza de Vaca con estos grupos, incluso con los documentos de la DEA, que les encanta poner por delante. Se tiene también especificado que Cabeza de Vaca se reunió con estas personas, con estos grupos, con la intermediación del propio Genaro García Luna. Entonces, ¿le creemos o no le creemos a la DEA? Además de esto, también hay otro elemento adicional que eventualmente tiene que ver con estas acciones. No lo sabemos
porque también en estos días se dio a conocer una nueva orden de aprehensión en contra del propio Cabeza de Vaca, a petición de ¿quién? De la Fiscalía General de la República, que es la que está solicitando información sobre el jefe de los Ardillos, con las acusaciones de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, en donde también aparecen involucrados sus familiares. Esto es lo que también aparece, ¿no?, en estos últimos días, que tiene que ver una cosa con la otra, que se da a conocer primero el orden de aprehensión y luego aparece también estos sucesos en donde su operador financiero pierde la vida. Pues no lo sabemos. Cabeza de Vaca obviamente se lava las manos. Él dice y responde a esta información que todos estos hechos ocurridos en San Pedro son, pues niega él categóricamente cualquier relación, que es desinformación publicada por páginas de internet en Tamaulipas y replicada como fuentes por algunos medios a nivel nacional, acusando que es una persecución. Ese es el posicionamiento de Cabeza de Vaca, que además sube un video en sus redes sociales asegurando que pues el gobierno lo quiere sacar de la jugada, que ya la justicia le dio la razón, que el presidente habló de un documento apócrifo. Sí, en ese caso y en esas investigaciones, pues eventualmente pues se encontró este detalle del documento, pero si la Fiscalía obtiene la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca es porque también un juez terminó validando todas estas pruebas. Y no me digan que los jueces trabajan para la Cuarta Transformación. Ojo con esta parte, porque así es como se obtiene esta orden de aprehensión. Por esto también es que se entiende la posición de Roberto Gil Suárez. ¿Por qué? Porque ellos que están acusando de esto al presidente López Obrador, pues lleva también a que si les interesa mucho a los opositores este tema, pues entonces se avance más en las investigaciones en donde ellos mismos están vinculados a estos grupos, porque además varios de ellos trabajaron con Genaro García Luna. Ahora, por si fuera poco, también no es la única acción de la Fiscalía General de la República, porque también están apretando al cártel inmobiliario, ¿sí? Para que vean cómo, pues si les interesa esto, pues adelante. Y qué bueno que avance también las investigaciones. También mientras se registraba la marcha y la Fiscalía sacaba el boletín sobre los ardillos, el ejército se movilizó justamente con esta institución en la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México fueron a este complejo de departamentos City Towers. Este complejo de departamentos, seguramente a muchos de ustedes les suena el nombre, es uno de los principales complejos que fueron avalados por el cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Incluso es uno de los complejos o el complejo principal que tiene a Cristian Buenrerich, al exalcalde de la Benito Juárez, tras las rejas. Se menciona también en lo particular que para él le dieron 2 departamentos a cambio de validar también los permisos de manera irregular. Y lo que se menciona ayer es que se catearon 2 departamentos por parte de la Fiscalía y por parte también del Ejército. Se sospecha, porque hasta el momento no hay información oficial, que estaban buscando a gente vinculada a estos grupos, a los cárteles que están operando también en el país y que eventualmente tendrían su lugar de trabajo, su espacio ahí, en este mismo complejo avalado por este grupo de la Benito Juárez. Cártel con cártel, se llevan muy bien, entiendo yo. Incluso lo que se menciona es que los elementos hicieron un barrido piso por piso de todos los 2 edificios para dar con las personas que estaban buscando. No se reporta detenciones, no tenemos más detalles, pero llama mucho la atención que esto se haya realizado justamente en este epicentro de lo que representa la corrupción inmobiliaria de la Benito Juárez. Es decir, que al final de cuentas, todo esto que ellos están impulsando, tratando de meter la agenda de seguridad en las elecciones, a ellos se les puede revertir. Porque obviamente, si lo que estaban demandando ellos, que obviamente es lo que queremos todos nosotros, que es que estos grupos no se metan en las elecciones, pues que se siga al pie de la letra. Y si ellos están involucrados como se ha denunciado en los últimos años, entonces ellos también tienen que ser investigados
eventualmente detenidos, pero cuando menos ser bloqueados de participar en ese proceso electoral, que es el riesgo que tiene Cabeza de Vaca. Y regresamos a esta misma lloradera del día de hoy. Ya no hablemos de este tema, por favor. Ya dejémonos de acusar, porque ellos saben que no tienen nada contra el presidente y que el gobierno federal y la fiscalía tiene varias cosas contra ellos. En fin, así este escenario, pues es lo que le está pasando a la oposición, que no son nada bueno. Yo con esto termino, gracias por acompañarme. Si les gustó el video les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima con mucha más información.